de acuerdo a lo que subí en la primera sesión, eh, queda pendiente un tema que era ver cómo entender las topologías de amplificadores. Para eso hacemos memoria de los cuatro tipos de amplificadores que vimos, ¿cierto? Que eran, yo podía tener en la señal de entrada del amplificador dos tipos de señales: voltaje, corriente, corriente, voltaje, y iba a tener una combinación de salidas. Vimos que para el amplificador de voltaje, la entrada era un voltaje, voltaje de entradas, y en la salida teníamos otro voltaje. Y definíamos la ganancia de voltaje como la razón entre la salida y la entrada. Eh, Teníamos el amplificador de transresistencia, en donde la entrada iba a ser una corriente y la salida iba a ser un voltaje. Todo esto obviamente está respecto a tierra, ¿ya? Excepto aquí porque estoy midiendo una corriente y esto va en serie. ¿Ya? Y definíamos la R sub 0 como la razón entre el voltaje salida y la corriente entrada. Definíamos también la ganancia corriente como la razón entre una corriente de salida y una corriente de entrada. Y finalmente definíamos el amplificador de transconductancia, en donde yo tenía como entrada un voltaje respecto a tierra y obtenía en la salida una corriente. Son los cuatro tipos de amplificadores. Para seguir con el análisis, recordar que vimos cómo modelábamos una fuente. Una fuente ya sea de voltaje o corriente, la modelábamos de esta manera, donde para una fuente de voltaje considerábamos una resistencia equivalente de la fuente que iba conectada en serie, cuyo valor tendía a cero. Y para el caso de la fuente de corriente, considerábamos esta configuración en donde teníamos una resistencia equivalente de la fuente que iba en paralelo a la fuente, cuyo valor era infinito. Si esto es cero, esto es un cable; si esto es infinito, es un circuito abierto. Y es la típica fuente que uno modela, ¿cierto? Normalmente. Y respecto a las mediciones, si nosotros teníamos una red y queríamos medir voltaje y corriente, considerábamos que al momento de medir con un voltímetro el voltaje de interés, eh, ese voltímetro debía tener una impedancia equivalente muy grande, de tal manera que no cargáramos el circuito anterior. Pero en el caso de la corriente, si nosotros ocupamos un amperímetro, la resistencia equivalente debía ser muy chica, de tal manera que la corriente que nosotros estamos viendo acá no fuera alterada. En base a lo anterior, ¿cierto? Vamos a aplicar este criterio para analizar las impedancias de cada una de las topologías de amplificador. Y para eso, ¿cierto? Si este triangulito es nuestro amplificador, que puede ser de cualquier tipo, de los que vimos anteriormente, tenemos que separar en la etapa de entrada y en la etapa de salida. Para ello, vamos a considerar que en la etapa de entrada, la señal que va a estar ingresando, ¿cierto? Se va, o la vamos a ver como si fuese, eh, esto se supone que viene conectado con una etapa anterior, o puede que no, ¿ya? Pero pensando en que viene conectado con una etapa anterior, vamos a pensar que aquí vamos a detectar una señal, a saber, ¿cierto?, que puede ser voltaje o corriente. Y en la salida vamos a generar una señal. ¿Cómo la vamos a generar? A partir, ¿cierto?, de la señal de entrada. Y esto puede ser también un voltaje o corriente. Entonces, en base a esto, ya empieza a tomar sentido lo que estamos viendo, que es de cómo se puede modelar una fuente real y cómo yo voy a efectuar mediciones. ¿Por qué? Porque al momento de estar detectando una señal, va a equivaler a que yo voy a estar realizando una medición de la señal que viene anteriormente. En cambio, en la salida, ¿cierto? Como voy a estar generando una señal, lo que yo tenga acá, ya sea corriente o voltaje, se va a modelar como una fuente de ese tipo. Entonces, vamos a analizar las impedancias que va a tener cada etapa de cada amplificador. Para el caso del amplificador de voltaje,
aquí yo voy a estar detectando un voltaje que viene de la etapa anterior. Por lo tanto, si estoy detectando un voltaje, va a ser equivalente a que yo estuviese poniendo un voltímetro, ¿cierto? Que va a estar detectando el voltaje de entrada 20. Por lo tanto, en el caso ideal, esto debiese tener una impedancia Zin que tiende a infinito. ¿Para qué? Para que no se vea alterada la medición de voltaje que yo voy a estar efectuando aquí. Mientras que para la salida, como voy a estar generando un voltaje, esto va a ser equivalente a que esto fuese una fuente de voltaje, ¿cierto? Y nosotros sabemos que va en serie con una resistencia cuyo valor va a tender a cero. Para el caso del amplificador de transresistencia, voy a estar detectando una corriente, por lo tanto va a ser equivalente a que yo pusiera un amperímetro. Y si estoy realizando mediciones con un amperímetro, la resistencia equivalente que debiese tener esto debe tender a cero. ¿Cierto? Recordar que aquí estoy viendo etapa de entrada, etapa de salida. Y esto lo vimos anteriormente, ¿cierto? Si tengo en la salida un voltaje, para el caso del amplificador, esto puede ir conectado con otra etapa, por lo tanto voy a estar generando un voltaje. Lo que es equivalente, aquí tengo una impedancia de salida que tiende a cero. Para el amplificador de corriente, vimos esto anteriormente. Va a ser equivalente a que yo tenga un amperímetro midiendo corriente para no afectar la etapa anterior y medir realmente esa corriente. La impedancia que yo tengo aquí debe ser muy chica, o sea, tiende a cero. Mientras que para la salida esto se va a modelar como una fuente de corriente. ¿Cierto? Y vimos que el modelo real consideraba una resistencia que iba en paralelo a la fuente, pero ese valor debiera ser infinito. ¿Para qué? Para no funcionar como una carga para la etapa anterior. Por lo tanto, el Zout aquí tiende a infinito. Y acá, para el amplificador de transconductancia, esto detecta un voltaje, por lo tanto tengo Zin que tiende a infinito para no cargar la etapa anterior, y en la salida voy a estar comportándome como una fuente de corriente, por lo tanto tengo un Zout que tiende a infinito. Con eso puedo realizar los modelos de cada amplificador y debemos considerar un caso ideal y el caso real. Vimos que para el amplificador de voltaje yo voy a tener una impedancia de entrada que tiende a cero y voy a tener unos... Perdón. Ahora sí, estamos en vivo. El Zin tiende a infinito y el Zout tiende a cero. Y yo sé que la ganancia de voltaje, o más bien el voltaje de salida, va a ser igual a veces la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. Con lo anterior, ¿cierto? Yo podría modelar este amplificador de la siguiente manera. De manera ideal. Esto me queda 20 a tierra. Tengo una impedancia de entrada infinita, por lo tanto esto lo modelo como un circuito abierto. Y acá en la etapa salida voy a tener una fuente de a veces el voltaje de entrada, que va a equivaler al voltaje de salida, conectado a los terminales de salida. ¿Por qué? Considero que en la entrada tengo una impedancia infinita y en la salida una impedancia nula, o sea, un cable. Para el amplificador de transconductancia
yo tenía, eh, ¿cierto? Que el R sub 0 iba a ser igual a el voltaje de salida dividido la corriente de entrada. Por lo tanto, en la entrada voy a estar detectando una corriente, por lo tanto la impedancia tiende a 0. Y en la salida voy a estar generando un voltaje que se va a modelar como una fuente de voltaje, por lo tanto el Z-out tiende a 0. Por lo que el modelo va a quedar de esta manera. Esto en la salida genera un voltaje, por lo tanto esto es R sub 0 por la corriente de entrada y tengo V out. Para el amplificador de corriente tengo la ganancia ahí, que es igual a la corriente de salida dividido la corriente de entrada. En la entrada detecto una corriente, por lo tanto tengo impedancia que tiende a 0, y en la salida estoy generando una corriente, o sea, se comporta como una fuente de corriente, por tanto tiene que tener una impedancia infinita. Por tanto, el modelo ideal queda de esta manera. Tengo la corriente de salida, ¿cierto? Que va a ser igual a el valor de esta fuente, que va a ser dependiente de la ganancia de corriente por la corriente de entrada. Como tengo impedancia nula, esto es simplemente un cable, mientras que en la salida voy a tener solamente la fuente corriente porque la impedancia de salida es infinita. Sería lo que tendría entre estos terminales. Y finalmente, para el amplificador de transconductancia, la impedancia de entrada, ¿cierto? Si no me acuerdo de esto, recuerdo Gm, como es una transconductancia, va a ser igual a una corriente de salida dividido un voltaje de entrada. Como tengo en la entrada un voltaje, voy a estar detectando un voltaje, o sea, hace como que tuviera un voltímetro midiendo un voltaje. Por lo tanto, la impedancia de entrada tiene que ser infinita para no cargar la etapa anterior. Mientras que en la salida genera una corriente, se modela como una fuente de corriente, por lo tanto la impedancia debe ser infinita. Por consiguiente, el modelo ideal quedaría de esta forma. Main, una impedancia infinita. En la salida genera una corriente cuyo valor va a ser Gm por y tengo una impedancia infinita, por lo tanto esto queda circuito abierto. ¿Ya? Entonces, como este es el modelo ideal, ¿cierto? Haciendo estas, si bien las impedancias tienden a un valor, aquí lo estamos como modelando como si tuvieran ese valor. Sin embargo, el caso real resultaría de esta manera, ¿ya? Que sería considerando unas resistencias finitas, pero cuyo valor van a tender a las que supusimos en los casos ideales, ¿ya? Yo espero que con esto le quede claro, chiquillos.